Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios, presentado por La Causa La Familia Chiriquí. El Señor me lo bendiga rica y abundantemente. Le saluda su programa La Causa La Familia Chiriquí. Recuerde que este programa es transmitido todos los días miércoles de las 8 de la mañana en la 94.9 Osana Carismática. De la misma forma, los días domingos a las 4 de la tarde en la 104.5 Faro de David. Y nos puedes dar también seguimiento en las páginas de internet como son Instagram y Facebook. Esto es gracias a todos aquellos hermanos, amigos y amigas que colaboran para que este programa siga al aire. Y usted no se quede por fuera, usted también puede ser uno de nuestros colaboradores. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Solamente tiene que llamarnos al 6901-9584, 6901-9584. Y como todos y cada uno de estos programas, hoy también tenemos un programa espectacular, candente, de verdad que usted va a quedar sus oídos pegados aquí a esta radio, es que no se va a entretener con nada. Se llama Separación, un viaje sin retorno. Y para ello nos acompaña nuevamente, y estoy seguro que muchos quedaron la semana pasada con ganas de seguir escuchando. Pues aquí la tenemos a la psicóloga cristiana, la licenciada Alicia Martínez, quien nos seguirá brindando información muy importante sobre los adolescentes y los jóvenes. En el programa pasado ella nos estuvo hablando en aquel momento en que los adolescentes y los jóvenes empezaban a entrar en aquella etapa de luto. Oiga, este nombre, ¿verdad? Como que no suena muy bien, pero más adelante se da cuenta por qué. O aquel viaje sin retorno al ver la otra cara de la moneda en cuanto a la imagen que representan los padres. Y ahora empieza a haber una serie de situaciones en ellos que de alguna manera los afectan, entre lo cual podemos mencionar algo, pero muy difícil: la separación. Bien, sin más, con ustedes la licenciada Alicia Martínez, a cuya primera pregunta le hacemos para que todos los escuchen y anoten por ahí. ¿Cómo afecta la ruptura de pareja a los hijos? Licenciada, adelante. ¿Qué tal? Le damos la cordial bienvenida a todos los radioyentes y de verdad que vamos a darle continuidad al tema que estuvimos viendo la semana pasada. Y estuvimos viendo maneras de comportamiento que van tomando nuestros adolescentes cuando van creciendo, ¿no? ¿Por qué se va distorsionando esa identidad de ellos? Y veíamos problemas como las autolesiones, trastornos en las conductas alimenticias, también veíamos el consumo de drogas, los adolescentes que empiezan a tener esas conductas riesgosas. Y vamos a continuar hoy viendo algunos detalles, porque definitivamente que cuando nosotros hablamos de separación, independientemente que la pareja esté o no esté casada, cuando hay una separación definitivamente causa incertidumbre y causa muchísimo malestar. Y no nada más en el adulto, sino en ese niño o en ese adolescente que le está tocando vivir ese momento en donde definitivamente hay cambios. Al haber la ruptura hay cambios y cambios que van a ser fundamentales en su vida. Y podríamos mencionar y listar una serie de comportamientos que ellos pueden tener, por lo menos en los más pequeños. Muchas veces se ven conductas regresivas, y cuando hablamos de conductas regresivas nos referimos a un niño que de repente ya había logrado controlar el esfínter, por lo menos no orinar en toda la noche, y el niño nuevamente empieza a orinarse o empieza nuevamente a chuparse el dedo si ya lo había dejado, a tener conductas de cuando era más pequeño, simplemente con las ansias de regresar a ese momento en donde él sentía que era feliz y que estaba protegido. Pero en los más grandes, ¿no? Además que los pequeños pueden mostrar el comportamiento, rebeldía, pero también en los adolescentes va a pasar y ellos van a presentar rebeldía, van a presentar mucha recriminación. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que ir aquí? ¿O por qué tengo que estar allá? Y van a empezar a estar con mucho sentimiento de culpa. Y miren que esto es interesante porque el adolescente y el niño empiezan a sentir culpa por algo en lo cual ellos no tienen
ninguna injerencia, ¿no? Realmente somos nosotros como padres, pero ellos empiezan a sentir culpa, ¿no? Y la culpa lo que los va a llevar es a cometer acciones arriesgadas, como las que comentábamos la semana pasada que decíamos, bueno, un adolescente que de repente dice, ¿sabes qué? Voy a acelerar el carro porque quiero sentir esa adrenalina, o voy a empezar a hacer esto para ver qué se siente. Entonces, conductas de riesgo también como empezar a fumar, a consumir drogas, todo este tipo de cosas, porque simplemente ellos sienten mucha culpa. Y saben, la culpa viene de algo que muchas veces nosotros como padres tal vez no lo contemplamos, y es que el niño se siente atrapado en un juego de roles, ¿no? Porque él tiene un conflicto de lealtades. Bueno, es que si le doy un beso a mi mamá, mi papá se va a enojar. O si le digo a mi papá que mi mamá dijo esto, mi papá se va a enojar. O muchas veces nosotros los ponemos en el medio. Nosotros le decimos, dile a tu papá tal cosa. O sea, el niño es como el intermediario en la relación. Cuando hay una separación, el niño o el adolescente queda siendo el intermediario. Y de hecho, también nos pasa de adultos cuando hay una separación de padres y ya somos unos adultos. Entonces, se crea ese conflicto de lealtades que obviamente pues, va a ocasionar en el niño mucha desesperación, mucha frustración, muchísimo enojo, porque no sabe cómo contestar ante esto, porque al final él ama a los dos, pero él simplemente se parcializa en un momento dado porque quiere agradar a uno de sus progenitores. Y nosotros los padres de verdad que deberíamos hacernos conscientes de cuánto daño le podemos ocasionar a nuestros hijos con esta simple actitud que pareciera que no está molestando a nadie, pero que al final es simplemente como la manera en que nosotros los padres le hacemos saber al otro progenitor que estoy molesto. Y mi molestia simplemente se la voy a manifestar a mi hijo, y el que va a absorber todo es nuestro hijo, porque cuando ese hijo va con esa información del otro lado también recibe retroalimentación, y definitivamente eso le ocasiona mucho daño y lo hace sentir mucha culpa, porque en muchos momentos él puede sentir que tal vez fui yo el que ocasioné esta pelea, o tal vez fui yo el que ocasionó el divorcio. No, porque obviamente ellos no saben cuál ha sido la dinámica o qué ha sido lo que ha sucedido, y muchas veces los padres empiezan como a tener diferencias por la educación de los hijos cuando están en el proceso de divorcio, y esto acrecenta como la situación, el problema. Pero con ejemplos así sencillos, pero reales, en donde los jóvenes, los niños definitivamente se ven afectados ante esa ruptura, ¿no? Ante ese cambio. Hay algo bien interesante. Y es que, por ejemplo, nosotros hablamos mucho de lo que es pensamiento mágico, ¿no? Y voy a hablarles un poco de lo que es pensamiento mágico, porque el niño toma una responsabilidad tremendamente imaginaria. Y les voy a explicar cómo hacemos esto. Resulta que de niños a nosotros nos han enseñado que los superhéroes, bueno, ellos mueven una espada y ya algo sucede, algo diferente sucede. Ellos dicen una palabra y wow, la magia cambia algo, ¿no? Y los niños de verdad piensan que esto es real. Para ellos esto no es mentira. Y resulta que nosotros los padres lo que hacemos es que alimentamos este pensamiento, y les voy a explicar cómo. Nosotros de repente a los niños desde muy pequeños le empezamos a decir, mira lo que hiciste, te portaste mal, ya me hiciste enojar, ya me cambiaste el humor, ya mi día se dañó. Y lo hacemos muchísimo más con los adolescentes. Esta es una frase muy común, ya me dañaste el día, mira tu grosería. Y realmente yo no estoy diciendo que la grosería sea algo positivo, pero hay maneras de hablarle, pero le hacemos creer al niño que realmente él tiene el poder de cambiar mi manera de sentir, mis emociones. Y de hecho, ¿y cómo llevamos esto a la vida adulta? Resulta que cuando estamos en la vida adulta, a veces uno dice, si esta persona no está aquí, yo me muero. Si esta persona no está conmigo, la vida no vale la pena. No, entonces, algo que nos enseñaron desde muy pequeños, nosotros lo llevamos a nuestra vida adulta. Ahora imagínense esto en un niño pequeño en donde sus papás están en constante pelea por una ruptura, porque al venir la ruptura hay muchísimos cambios, ¿no? Y no me refiero solamente a que papá se va de casa, sino a todos los cambios que hay, por ejemplo, dónde van a vivir, cuál es la nueva escuela que van a ir, si puede tener el mismo nivel de vida que hasta ese momento ese niño ha llevado, pues en muchas ocasiones sucede que no. Entonces, esos pensamientos mágicos lo que hacen es que se transforman en negativo.
Hay personas que de repente un pensamiento mágico muy común es, si yo tengo dinero voy a ser feliz. Ese es un pensamiento mágico que tal vez traemos desde muy pequeños. O las personas que dicen, si yo tengo estudios voy a ser inteligente. ¿Cuántas personas tienen muchísimos estudios y realmente no utilizan los estudios en nada positivo? Entonces tenemos que tener cuidado porque si bien es cierto, nuestros pequeños tienen pensamientos mágicos, es de qué manera yo los estoy llevando a la realidad y de qué manera estoy creciendo con esos pensamientos a través, ahorita porque estamos en el tema de una ruptura, pero hay muchísimas circunstancias que pueden llevar que ese pensamiento de ese niño permanezca herido. Y recordemos, como vimos la semana pasada, que ese niño herido, enojado, lleno de miedos, va a crecer y se va a transformar en eso, en un corazón lleno de miedo, de enojo, de resentimiento, de ira. Y una partecita que de verdad no quería dejar pasar allí, que es supremamente importante, es la alineación parental, ¿no? Esa alineación parental que muchas veces nosotros como padres, ¿no? Porque nos sentimos molestos con nuestra pareja, resulta que vamos poniendo a nuestro niño en contra de su otro progenitor. Y lo llevamos al límite de que no lo vas a ver y el niño se ve inmiscuido porque el niño sí se parcializa en un momento dado con uno de sus progenitores y obviamente que con el otro se siente molesto, pero por algo que lo están retroalimentando, no porque realmente lo sienta. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo esto porque definitivamente pues hay momentos en donde la ruptura es inminente, no se puede hacer más nada, pero la pregunta sería, ¿cuál es la manera realmente en que se debe de hacer, ¿no? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cuál es el proceso? Entonces, el niño también puede tener mucho miedo, muchísima depresión, y la depresión en los niños es totalmente distinta a cómo se manifiesta en muchas ocasiones con nosotros los adultos. Por ejemplo, un niño usted lo puede ver corriendo, lo puede ver jugando, saltando, y el papá dice, no, él está bien, no ha pasado nada, pero el niño puede estar deprimido. Entonces, ellos tienen muchos miedos también de quedarse solos, de ser abandonados, ¿no? Y si mi papá me deja, si mi mamá me deja, si me dejan de querer porque ahorita estoy con el otro. Y al final, imagínense un niño que va de visita donde su papá, porque los padres están divorciados y no puede disfrutarlo, porque él piensa de repente que qué sé yo, que su mamá lo está viendo y que su mamá se va a dar cuenta que de repente él le está dando un abrazo a su papá. Y yo aquí recuerdo mucho, yo recuerdo que cuando mi hijo mayor, que hoy tiene 26 años, era pequeño, yo le decía, voy a ir a trabajar y por este reloj que está aquí, yo te estoy viendo, así que pórtate bien. Y créanme que él creía que era real, que yo lo estaba viendo por el reloj. Entonces, fíjense el pensamiento mágico del niño, él me narra y me dice, mami, yo en serio creía que tú me veías por el reloj y yo siempre estaba pensando, mi mami me está viendo. Entonces, esos son el tipo de pensamientos que nosotros a veces vamos poniendo en nuestros hijos y de repente sin darnos cuenta, pues lo que estamos ocasionando muchas veces es un daño. Así que bueno, pudiera decir muchísimas otras cosas, ¿no? que pueden pasar acá a raíz de una ruptura, porque son tantos casos distintos cada uno en cada niño, pero en general esto es como lo que más vemos. Tremendo, me gustó eso del reloj. Pensé al comienzo que iba a ser algo positivo, pero bendito sea el Dios Todopoderoso. Miren, yo quiero aprovechar y quiero comentar algo que estuve viendo en estos últimos 2 días, en donde había un niño de 7 años cantarle coros, alabanzas a su hermanito de nada más 6 meses, mientras que su mamá estaba ocupada y el niño tranquilito, alabado sea Dios. Ese mismo día, ya casi a la noche, pude observar a 2 niñas, una de 9 y una de 6, alabar y orar de una manera ferviente, pidiéndole a Dios que sanara a su mamá de un fuerte dolor que tenía en el vientre. Qué tremendo esto. Pero el día de hoy escuché también sobre una madre que tiene 7 años aproximadamente de no poder hablar con su hijo, pero que su nieto estaba de cumpleaños. Y para hacerle llegar el regalo tenía que hacérselo llegar a través de la hermana. ¿Cómo ven ustedes esto? Duro, ¿verdad? Tal vez muchos de los que están aquí han pasado por eso y otros tal vez en este momento lo están viviendo. Pero este programa es para evitar que estas cosas sucedan y ver las cosas de una perspectiva diferente, pedirle a Dios y escuchar los consejos de la licenciada para que las cosas mejoren.
Y en ese sentido quiero preguntarle, ¿de qué manera podemos observar en un adulto ese niño interior herido por la separación de los padres? Claro que sí. La semana pasada veíamos cómo en nuestras emociones, ¿no? Se va manifestando ese niño interior herido cuando hay un adulto que vive desde el resentimiento, que vive desde la queja, que muchas veces tiene mucho miedo a enfrentar, a hacer cosas nuevas, a ser diferente, sobre todo a eso, a ser diferente. Y todo viene de ese niño interior herido. Pero vamos, yo creo que tendría muchísimos ejemplos que podía compartir con todos ustedes, pero me voy a referir específicamente a mi caso, porque de hecho yo soy hija de padres divorciados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía alrededor de 6 años y medio, por ahí, cumpliendo los 7 años, y fue un cambio, wow, increíble en mi vida, porque hasta ese momento yo siempre decía, wow, la familia era perfecta, era increíble todo, la dinámica, cómo se llevaba, pero de la noche a la mañana uno, aunque está muy pequeño, empieza a notar cambios. Ya mi papá no llegaba a la casa, ya de repente solamente estábamos con mi mamá, y eso parecía extraño, y por algún tiempo fue de esa manera, pero luego, entonces, recuerdo un día que mi papá llegó a la casa, y nos dijo a mi hermana y a mí, bueno, se tienen que ir conmigo. No entendíamos porque no hubo una explicación, porque no hubo un porque simplemente se tienen que ir conmigo. Y yo recuerdo a mi papá como que recogiendo la ropa de la casa y mi hermana y yo súper extrañada, llorando. Recuerdo que nos metimos debajo de la cama del cuarto de nosotras, y entonces mi hermano se quedaba. Entonces no entendíamos todo el proceso, y yo recuerdo como risas de mi papá, y eso provocó en mí, se transformó en mí, y yo recuerdo decirle a mi hermana, sabes, no vamos a llorar, porque estábamos llorando, no vamos a dejar que nadie nos vea llorar, porque yo empecé, la creencia que tomé en ese momento fue, ok, llanto ocasiona risas, entonces no hay que llorar más para que no haya más risas, porque en ese momento yo enseguida enlacé con burla. ¿Y qué hice? Entonces empecé a guardar todo lo que eran las emociones. Entonces yo reprimía emociones, nunca hablaba de qué sentía, solamente le di el permiso a una persona de que pudiera verme llorar, y era mi abuelita en aquel momento, pero para más nadie. O sea, lo que hacía era que siempre me mostraba como enojada, molesta, con una actitud como de firmeza, ante los demás parecía muy fuerte y muy firme, pero realmente por dentro había muchísimo llanto, muchísimo dolor. Pero como yo no quería que nadie viera, porque en ese momento la creencia es risa, entonces no se manifiestan emociones. Y el detalle es que eso no nada más se quedó allí en esa edad. En esa edad, como ya yo les decía anteriormente, el niño sigue jugando, sigue saltando, sigue queriendo juguetes, sigue queriendo golosinas, y al parecer a los papás pues piensan que todo está bien porque el niño sigue teniendo los mismos gustos. La mayoría, algunos sí cambian en muchos aspectos, pero obviamente pues que pareciera que todo está bien. Pero entonces empecé a tener conductas abusivas con las comidas, empecé a comer por emociones, y eso se volvió una compulsión. O sea, comía y comía y comía para esconder el dolor, la tristeza que sentía. Y así crecí, ¿no? Entre esconder emociones y entre el refugiarme en la comida, porque era la única manera que en ese momento yo encontraba para decir que algo pasaba. Obviamente que nunca casi preguntaron qué pasaba, ni cómo te sientes, ni si esto te gusta o no te gusta. El tema de la pelea entre los padres era muy seguida en casa, y obviamente eso ocasionaba muchísimo dolor, no solamente para mí, sino también pues para mis hermanos. Y todo empieza o ya se manifiesta o se hace más evidente al cumplir 15 años, cuando sufro el primer ataque de ansiedad estando en el colegio, el mismo día que cumplí 15 años, por eso no lo olvido. Y fue difícil, todas esas sensaciones, el no poder respirar, la aceleración del corazón, la apretazón, como que algo iba a pasar. Entonces, definitivamente, pues hasta ese momento me llevaron al médico y dijeron, no pasa nada, fue ansiedad, seguro porque hoy cumplí 15 años y está ansiosa. Y pasó, realmente pasó, y pasaron los años. Y seguía con las emociones reprimidas, sin manifestarlas, sin hablarlas con nadie. Y al cumplir 18 años, obviamente que puedo manifestar allí que la falta de información, que hablábamos también la semana pasada, que es tan importante que nosotros mantengamos a nuestros hijos
informados, ocasionó muchas conductas en mí, y una de ellas que yo le puedo decir que yo fui madre muy joven, y no sabía todo lo que podía ocasionar tener relaciones sexuales, que es un tema que los papás casi no hablan, jamás lo hablan, y en mi casa jamás se hablaba de eso. Entonces, pues definitivamente pasó y ya no estaba en el colegio, de hecho estaba en la universidad, pero pasó. Y resulta que precisamente acababa de tener mi hijo cuando entonces ya vienen los ataques de ansiedad más severos, y vinieron a mi vida para manifestarse a veces por segundos, a veces por minutos, a veces durante horas y a veces por días. Y la ansiedad obviamente que trajo muchísima depresión a mi vida, y me mantenía desde la tristeza, pensando que lo único que podía pasar para que eso se solucionara era morir, porque obviamente pues era muy difícil, es muy difícil. Las personas que me están escuchando y saben lo que es sufrir de depresión o saben lo que es sufrir de ansiedad, saben que el pensamiento es voy a morir, y para qué seguir constantemente en esto si el pensamiento siempre es el mismo y la sensación es voy a morir. Entonces uno lo único que quiere en ese momento es morir. Y pudiera decir muchas otras cosas que vinieron a mi vida, pero realmente todo esto a raíz de una separación o de un divorcio, que tal vez los papás no lo ven como que fue mi responsabilidad, y yo no digo que estoy responsabilizando a nadie, pero la manera en que se llevó de repente no fue la adecuada para nosotros, la falta de información, el que no se dijera qué es lo que está sucediendo, sino que de repente te movían de un lado a otro, y hoy estabas aquí, mañana estabas acá. Puedo decir que en algún momento de mi vida fui muy inestable. Si yo estaba hoy enojada con mi papá, entonces yo me iba a casa de mi abuelita una temporada. Si me enojaba con mi abuelita, me iba una temporada a la casa de mi tía. Y así iba rotando porque yo iba donde me sentía más cómoda. Porque la adolescencia, que era lo que mencionaba al inicio, le gusta manipular y le gusta recriminar. Y obviamente que uno sabe, bueno, yo sé que con esto los voy a dominar porque sé que ellos saben que esto es verdad. ¿No? Entonces, pero claro, no era la manera. Y de repente no fue el manejo, pero al final sí provocó muchísimas cosas en mi vida, que se fueron hasta mi vida adulta, pero de verdad el Señor tuvo misericordia, y sé que para todos hay esa misericordia, y lo importante es darse cuenta y dejar de vivir desde ese niño herido, porque llega un momento donde tú dices, ok, de pequeño me pasó todo esto, y fue difícil de adolescente también, porque llevé muchas de estas cosas a mi vida adolescente y obviamente a mi vida adulta, pero llega un momento donde usted necesita tomar la batuta y decir, no puedo seguir desde el enojo, desde el resentimiento, necesito perdonar todo esto para dejar esto atrás, porque imagínense, esta era una maleta demasiado pesada la que yo estaba cargando hasta ese momento, de mucho enojo, de mucha ira, que se transformó y se vino en contra mía. Porque el problema es que, ok, todo eso había pasado, ellos se separaron, luego la vida continuó para cada uno de ellos, pero nosotros veníamos cargando maletas muy pesadas y que se las lleva a uno a su vida adulta sin darse cuenta, de mucho dolor. Entonces es necesario dejar esta carga a un lado y no seguir con esto, porque ya se nos hace evidente que pues necesita que haya un cambio en la vida de nosotros. Así que pues definitivamente pudiera dar muchos ejemplos, pero creo que encontré el mío, porque es una realidad todo lo que nuestros hijos pueden vivir a raíz de una separación. Definitivamente que hay muchísimas personas en este momento, estoy más que seguro, que están viviendo en carne propia muchas de las cosas que usted está diciendo. Y me acuerdo nuevamente de este niño de 7 años y su hermanito de 6 meses. Yo le decía el día de hoy en la mañana, Gamaliel, deja que yo me lleve a Natanael para mi casa por 15 días. Nosotros no tenemos niños chiquitos. Ya me decían, no. Yo, bueno, 2 días, tampoco. Un día, pues, no. Bueno, vete tú conmigo, pues, tampoco. Entonces yo creo ciertamente que ningún hijo se acostumbra ni se acostumbrará a eso de la separación de los padres. Pero hay una cosa que es irreversible. Muchísimas veces pasa. Por eso yo quiero felicitarle públicamente a usted, licenciada. Definitivamente ha sido algo tremendo lo que usted ha vivido, pero usted lo ha superado y hoy en día está llevando ese testimonio a muchísimas personas que en este momento están pensando, ¿cómo hago? Y es ahí donde viene la tercera pregunta. ¿Qué se puede hacer para facilitar la adaptación de los hijos en la separación?
Claro que sí, y definitivamente que a veces es como muy cuestionable que uno pueda comentar estos temas que son tan delicados entre las familias, ¿no? A otras personas, pero yo siempre digo que si mi testimonio le puede servir a otras personas para saber que sí hay una manera de hacer las cosas diferentes, de que tu vida puede ser diferente y es realmente una decisión que el Señor nos deja porque es una decisión. A veces uno, cuando vive desde la queja, viendo, wow, todo lo que no tuve, todas las dificultades, vivimos, yo digo, en el vaso de la autocompasión, viendo todo lo que no tuve y todo cuánto me ha dolido y cuán doloroso ha sido. Y ojo que yo no digo que no haya sido doloroso o que no sea doloroso aún en este momento para muchas personas, pero lo bonito de esto es que sí hay una solución a todas las situaciones. Y que definitivamente los papás pueden facilitar ese proceso de adaptación en los hijos ante una separación. Y yo creo que uno de los primeros puntos que es importante allí mencionar es que lo más importante de todo esto, ¿no? Y siempre, por lo menos yo lo uso dentro de mi consulta, la persona necesita estar conectada con Dios. Y cuando yo digo necesitas estar conectado con Dios, yo digo, bueno, es que necesitas buscar ayuda espiritual porque solo no lo vas a poder lograr. Nosotros en nuestras propias fuerzas, o sea, no se puede. Y miren que para mí es importante mencionarle esto, volviendo atrás cuando les contaba de mí, hay una parte que tal vez no les dije, o sea, cuando yo digo depresión y ansiedad, también puedo comentar que yo en su momento pasé por todos los psiquiatras de Chiriquí. O sea, estuve en todas las consultas y ninguno funcionaba. Yo decía, ninguno funciona. En realidad no era el psiquiatra, tenía que ver más que todo conmigo. Esa era una creencia. El psiquiatra no funciona. A veces decimos, buscar de Dios no funciona, ir al psicólogo no funciona. En realidad, si usted no pone primero, no tiene ese deseo realmente de un cambio, nada va a suceder. Porque una de las cosas que Dios nos dejó fue la voluntad del libre albedrío, y si usted no lo estabiliza, no va a suceder nada. Entonces, en una de esas visitas a uno de los psiquiatras, que no era aquí, era de Panamá, él lo primero que me dice es, Alicia, ¿tú crees en Dios? Yo le dije, sí, claro que sí. Me dice, necesitas buscar ayuda espiritual. Y yo dije, ¿ese señor me está diciendo esto en serio? O sea, él cree que yo le voy a ir a contar mis problemas a alguien en la iglesia, jamás, que ellos ni siquiera saben nada de esto. Y fui dura en ese momento. Yo le dije, sí, está bien, porque él dentro de su tratamiento pone muchas cosas. Y lo más cómico de todo esto es que una de las cosas que te quita es que te dice, vamos a bajar los medicamentos, porque yo tomaba muchísimos medicamentos para ese momento. Y yo decía, pero voy a empeorar. Y él me mandó, dentro de todas las cosas que me envió, busque ayuda espiritual. Y él es una persona católica, a quien respeto muchísimo y admiro. Y como 2 meses después lo hice, porque dije, yo si voy a poner de mi parte, voy a hacerlo todo. Y lo hice. Y fue la mejor decisión de esa voluntad que Dios me permite tener, el haberlo hecho, porque fue lo mejor. O sea, el buscar la ayuda de Dios, el saber de quién realmente me tenía que sostener y a quién le correspondía llevar todas mis cargas, fue lo más importante. De allí hay muchísimas cosas, herramientas que les podemos brindar, pero definitivamente eso es lo más importante. Yo siempre le digo también a los papás, ok, nosotros tenemos que agotar todos los recursos ante una separación. Y yo les hago este llamado. Si su vida no corre peligro, ok, si usted pues sabe que tal vez no quiere estar en esa relación, pero su vida no corre peligro, entonces stop, aún no es el momento, espere un tiempo, hay que buscar recursos, hay que buscar ayuda. Una de las cosas que lo que menos hacen las personas es buscar ayuda, porque es que yo no necesito ayuda, si ya yo sé qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, obviamente que yo sé lo que tengo que hacer, muchas veces viene desde el ego, desde el enojo, desde la ira, es que me hizo, es que me gritó, es que me dijo, es que me ofendió, y hay muchas heridas. Cuando hay heridas, obviamente, que usted imagínese una gran herida de un arma y que usted le quiera poner una bandita o una curita, como decimos nosotros a veces, es muy difícil, o sea, usted no va a parar el sangrado. Usted el médico necesita abrir, necesita ver qué daños hay dentro para luego entonces coser y tal vez más arriba poner una bandita, pero no se puede poner una bandita sobre cosas profundas. Entonces usted tiene que buscar, usted tiene que ver de dónde viene la raíz del dolor. Muchas veces pensamos que la raíz de este dolor viene de mi esposo que me engañó, y muchas veces sí, su esposo la engañó, pero tal vez porque
usted viene arrastrando de unos padres separados o de un padre que engañaba a una madre o de una madre que engañaba a un padre, porque también se puede dar, y usted viene con muchas creencias a su vida de matrimonio y tal vez usted sin darse cuenta pues llevó también a su esposo a eso y uno dice, no, pero esto ¿cómo puede suceder? Sí puede suceder, claro que sí. Entonces, pero bueno, ese es otro tema muy amplio, entonces, pero se necesita agotar recursos y saber si realmente en este momento eso es lo que tenemos que hacer y para eso necesitamos buscar ayuda para determinar en el momento cuáles son las cosas que se pueden cambiar. Usted se va a separar porque usted realmente quiere, porque su vida corre peligro, o porque es mi ego, porque a veces nos hacemos la ilusión que queremos una vida mejor y que más adelante vamos a encontrar el matrimonio o la persona ideal. Y yo puedo decir que hay casos de una persona de 32 años que se ha casado 4 veces y sigue buscando la persona ideal porque no lo encuentra. Pero la pregunta allí será, ¿va a encontrar la persona ideal en otro matrimonio o necesita ella cambiar de repente su estructura? ¿Cuáles son sus pensamientos, sus creencias? ¿Qué ha pasado en ella hasta este momento? Entonces, por eso es que es tan importante, porque yo siempre digo, la ilusión de un primer momento es muy bonita, qué bonito se siente el cortejo, qué bonito se siente todo al principio, pero la realidad, y más cuando hay hijos de por medio, eso es lo que nosotros tenemos que plantearnos, tenemos que preguntarnos, ¿ok? Tenemos que poner en una balanza, y esto solamente con la ayuda de Dios, pues lo vamos a lograr, porque a veces la balanza siempre se inclina más hacia mí. Es muy difícil poner la balanza, equilibrarla, ¿no? Entonces yo necesito poner la balanza realmente equilibrada y para eso de verdad solamente la ayuda de Dios. Pero si de verdad la separación es inminente, nosotros necesitamos que nuestros hijos en este proceso se encuentren lo más tranquilos posible. Y lograr esto no resulta tan sencillo porque para ellos de salida, el que usted diga divorcio o que usted, uno de los progenitores se vaya de casa, para ellos resulta muy difícil. Entonces necesitamos tener entre los progenitores una muy buena comunicación. El poder hablar desde el principio qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, cómo lo vamos a llevar, qué le vamos a decir a nuestros hijos, porque nosotros a veces queremos la separación y los hijos no necesitan saber por qué. No. Sus hijos tal vez no necesiten todos los detalles, pero sí tienen que saber que las cosas entre mamá y papá no funcionan y que tal vez para no hacerles daño y para no hacerse daño uno como persona necesita llegar a ese momento de la separación. Pero la separación no incluye a los hijos. El problema es que nosotros los adultos incluimos a los hijos, porque uno se puede separar físicamente, pero emocionalmente usted no tiene por qué separarse de sus hijos, pero resulta que nosotros los metemos en el paquete y también los separamos. Y antes que hablaba de alineación parental, a eso me refería, o sea, me estoy separando, ¿no?, de mi esposo, por ejemplo, en mi caso sería con mi esposo, entonces yo meto a mis hijos también en esto, porque ellos se tienen que separar si ese siempre va a ser su papá. Okay, nunca va a dejar de serlo. Entonces cometemos esos errores y también, ¿no?, del otro lado puede pasar lo mismo. Entonces el proceso de comunicación, de verdad que es muy importante en este momento, que los hijos puedan ver que uno mantiene una comunicación fluida con la otra persona, que si nosotros de repente tenemos que ponernos de acuerdo en temas como la manutención, la educación, si va a haber cambios de lugar de vivienda y todo esto, tenemos que hacerlos juntos, o sea, no puede ser de una sola persona y nuestros hijos deben ver que realmente hay una comunicación, porque de hecho luego cuando más adolescente empiezan los problemas, que mira que tu hijo está haciendo esto, que mira que tu hijo está haciendo lo otro, entonces queremos culpar y de hecho empezamos, es que te pareces a tu papá, es que te pareces a tu mamá y los hijos siguen en esta situación de que me sigues poniendo en el medio. Y luego nos preguntamos, recuerdan que la semana pasada les hablaba de que nuestros hijos a veces quieren pertenecer a tribus y que no sabemos por qué, entonces se meten oye, esta corriente de los emos o esta corriente gótica, pero si en casa no tienen paz, no tienen tranquilidad y lo único que están viendo es peleas, discusiones, me ponen en el medio, yo soy el referee, yo soy el que tengo que ver y obviamente que me tengo que parcializar a veces, porque si no, ¿cómo hago? Entonces luego no entendemos por qué nuestros hijos se quieren ir a otro lugar, por qué quieren estar con esos amigos, porque en ese lugar donde allí están haciendo cosas que no están bien. Créanme que nuestros hijos saben cuando algo no está bien. Uno les ha enseñado esto está bien o esto está mal o esto es normal, esto no es normal, porque claro, hablemos de niños que en su casa ven droga y que ellos piensan que es normal, pues claro, lo van a normalizar porque en su casa lo vieron. Es como que usted le diga a un adolescente, no fumes, y en casa todo el mundo fuma. O sea, es normal para él fumar, no lo ve como algo mal. Entonces,
necesitamos también minimizar los cambios familiares, como por ejemplo, dónde vamos a vivir, qué va a pasar ahora, cuál va a ser la escuela donde vas a estar, cuáles son las nuevas patrones de conducta que hay, porque la semana pasada también les hablaba un poco de establecer límites. Entonces, ¿cuáles son los límites ahora en casa? ¿Cómo son los acuerdos? ¿Cómo se van a llevar estos acuerdos? Si tenemos un adolescente, los adolescentes disfrutan mucho a veces la separación por este lado, porque o nos volvemos padres sobreprotectores o súper permisivos. Sí, lo voy a dejar salir, sí lo voy a dejar para que se distraiga, sí lo voy a dejar que vaya acá. Y cuidado, papás, porque muchas veces ni siquiera sabemos a dónde le estamos dando permiso de ir, ni qué va a suceder allá. Y entonces luego decimos, pero ¿cómo sucedió esto? Pero si nosotros lo permitimos, a veces porque estamos desde la culpa, porque sabemos que de repente han sufrido mucho, que le hemos dicho cosas. Yo tengo papás que me dicen, es que yo sé que estuvo mal esto que le dije, pero es que me enojó tanto que fuera y abrazar a su papá, y yo sabiendo que el papá es. Y yo decía, pero no, ¿cómo va a hacer eso? O sea, no puede, porque se le hace muchísimo daño cada vez que usted trata de ponerlo en contra de otro de sus progenitores. Entonces, definitivamente, la comunicación es súper importante. El minimizar los cambios. Es importante que cuando hay separaciones nosotros tratemos de que nuestros hijos, por lo menos si son varios hijos, se mantengan unidos. No que, bueno, tú voy aquí, mañana acá, y de hecho a veces los papás cometen los errores de parcializar a los hijos. No, es que este es mi hijo favorito. Hay papás que los dicen abiertamente, porque él me quiere más a mí, porque nos identificamos más, y hacen a un lado a otro de los hijos, y esto es un gran error, de verdad que es un gran error, y que los papás tenemos que hacernos conscientes. Y ojo, no nada más pasa en las separaciones, o sea, puede haber una familia que estén todos unidos y hay papás que hacen esto. En realidad los papás necesitan pasar tiempo con cada uno de sus hijos, sí por separado en algún momento, en otros momentos unidos, porque cada uno de sus hijos debe sentir lo importante que es para usted, lo valioso que es para usted, cómo cambió su vida, la manera positiva en que cambió su vida cuando él nació. Pero a veces nosotros decimos, ay, es que desde que tú naciste yo vivo sacrificada, yo no hago nada, yo perdí todas mis amistades. ¿Y usted qué le está queriendo decir? Que él vino a su vida solamente a traerle causas negativas, de que de repente porque usted no se pudo realizar. Hay papás que dicen, yo no seguí la universidad porque tú naciste y ya yo tenía que ponerme a trabajar. Y yo hago la pregunta siempre así. Y su hijo le pidió que dejara la universidad. Él le dijo, desde muy pequeño, papá deja la universidad, mamá deja la universidad. Claro que no se lo pidió. Había que ser más valiente y más esforzado, porque yo no digo que va a ser fácil, va a ser bien difícil, pero vale la pena, y vale la pena que sus hijos lo vean esforzarse, vale la pena que sus hijos lo vean ser valientes. Entonces, evite la sobreprotección, pero también evite la permisividad. No, tenemos que tener un balance, lo que decía yo antes, ese balance entre una cosa y otra, porque si estoy más de un lado, entonces cuidado con lo que pasa, pero también si estoy de también puede pasar otras cosas. Entonces yo tengo que ser equilibrado. Y cuando yo mantengo una buena comunicación con el otro progenitor, créanme que muchas cosas nos podemos ahorrar. Pero para esto tiene que haber mucha madurez, tiene que haber mucha dirección del Señor, porque claro, a veces no es fácil, yo no estoy minimizando el dolor que pueda estar pasando una pareja que se está separando, pero no podemos en este momento ver ese lado, sino tenemos que ver el del niño o el de adolescente. Y yo les decía que cuando un adolescente entra en esta etapa hace un duelo, porque pierde a esos papás ejemplares que tenía cuando era un niño. Pero ahora imagínense un duelo de que además de que entro a la adolescencia también, y de que pierdo a mis papás perfectos, encima también tengo que hacer un duelo por una separación. Y a veces no es nada más por la separación, sino también porque me mudé. Son tantos duelos que en ese momento se están llevando, porque uno hace duelos también de una separación, hace duelos de una mudanza, hace duelos por la pérdida de un amigo, y no necesariamente porque ya no esté físicamente, sino porque dejó de ser mi mejor amigo. Y procesar esto para un niño es muy difícil. Así que pues son muchísimas cosas, pero yo pondría como base para aquí es buscar la dirección de Dios, buscar ayuda, tratar de mantener una buena comunicación. Mire. Estoy seguro que al igual que yo, muchos estamos creíamos que el duelo nada más era cuando alguien fallecía. ¿Y sabe algo? En los evangelios nos dice la palabra del Señor, bendito sea el Rey, que apartados de Dios nada podemos hacer. Pero el apóstol Pablo nos dice en el libro de los Romanos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay heridas que el hombre no puede sanar, cadenas que el hombre no puede romper, problemas que el hombre no puede solucionar.
Y lo que es imposible para el hombre, todo es posible para Dios. Queremos ya para culminar con este excelente programa, claro, no sin antes recordarle que usted puede ser uno de nuestros colaboradores. Recuerde, llamando al 6901-9584, repito, 6901-9584, y que este programa se está transmitiendo en la 94.9 Osana Carismática los días miércoles de las 8 de la mañana, en la 104.5 Faro de Abril los días domingos desde las 4 de la tarde, al igual que nos pueden seguir por Instagram y Facebook como La Causa de la Familia Chiriquí. Queremos también agradecer de una manera muy especial a CR Media y al hermano Manuel Castillo, el técnico que hace posible esta transmisión. Y sin más, Pastor Ricardo Mayorga, ya con sus palabras finales, ¿cuál sería su apreciación sobre todo lo que hemos escuchado en este día? Ok, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, estimada licenciada, por esos buenos aportes. Yo creo que hoy muchas familias están reconsiderando la forma en la que estaban llevando el rumbo de sus situaciones, en donde en este tema de hoy estamos viendo la separación como un camino sin retorno, porque estamos enfocándonos específicamente en esos daños, podríamos decir, irreversibles que tienen precisamente los que menos culpa llevan en los conflictos de los padres, como lo son nuestros niños. Porque una de las cosas que todo hijo, que todo niño anhela, que todo adolescente incluso anhela, es tener a su papá y a su mamá juntos. Y hemos tenido casos de niños que están llorando y sus padres le preguntan, ¿qué te pasa? Y aquel niño le dice, no, es que me duele la barriga o me duele la cabeza, pero no es porque realmente tienen un problema de salud, sino porque están llorando en desesperación por ver que no tienen el calor de su papá allí. Y cuando están con su papá lloran y también dicen que es que están malitos de salud, pero es porque no tienen el calor de su madre allí en el momento. O sea que aquí hay daños emocionales que usted, estimado padre, están causándole a sus niños. Y sepa una cosa, que esos niños pueden llegar a viejos ya, a ancianos. Y a mí me ha tocado conocer casos de personas ya en la etapa de la ancianidad prácticamente, que lloran cuando recuerdan las situaciones que en sus padres se dieron. O sea, daños, como decíamos, un camino sin retorno. Qué importantísimo, estimados padres, que ustedes puedan tomar muy en cuenta estos consejos, porque es una realidad. Nosotros como padres somos, como citaba nuestra licenciada, somos esos héroes de la película de nuestros niños. Pero cuando nuestros niños ven la separación de sus padres, todo se resquebraja, todo se cae. Y viene un mundo de situaciones, estimados padres, donde ese niño, como ustedes se separaron, entonces ahora ese niño tiene que ser cuidado por una tía, por un tío, por el abuelo. Tiene que estar de familia en familia. Y cada familia es un entorno diferente, donde hay situaciones muy duras que pasan esos niños, donde a esos niños incluso le toca ver cómo allí en esa casa donde lo están cuidando hay preferencia para los niños de la casa, pero ellos son desechados, ellos son rechazados. Oiga, esto es un daño que definitivo, por eso es que también nos encontramos con casos de niños en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en la homosexualidad, etcétera, tomando otro rumbo. ¿Por qué? Porque hubo un génesis, hubo un origen de esta situación, la mala comunicación entre los padres. Entonces, en ese sentido, estimados padres,
nosotros debemos tener presente que esa guerra que se entabla cuando hay el conflicto entre la pareja, esa guerra la está absorbiendo los niños, la están absorbiendo los adolescentes. Y hay niños, adolescentes que ellos abrigan la esperanza de que sus padres se van a unir nuevamente y de que ellos tienen la convicción de que van a tener a papá y a mamá juntos para toda la vida. Pero qué lamentable. Casualmente hace poquitito estaba hablando con una señora que ella me comentaba la situación cruda que vivió en su casa, de cómo su esposo la golpeaba delante de sus hijas que tenía. Y entonces, cuando ella toma la decisión de separarse de su esposo, producto de, como decía la licenciada, cuando viene la etapa donde se corre riesgo la vida de las personas, y aquella mujer toma la decisión de separarse de aquel esposo que la maltrataba. Luego de un tiempo, esas hijas le dicen a su madre: mamá, si mi papá llega a venir aquí a la casa nuevamente, él entrará por una puerta y nosotros salimos por la otra, porque lo que menos nosotros queremos es volver a esa vida de sufrimiento. Entonces, estimados padres, es tiempo de que nosotros podamos reflexionar cómo estamos llevando la relación nuestra en familia. Que es cierto que hay problemas de incomprensión, de comunicación entre la pareja. Claro que sí, sí lo hay. Pero ¿qué tal, estimados padres, si ahorita mismo usted como esposo, como esposa, se para a analizar qué es lo que ha estado usted cometiendo error que de alguna manera ha influido para la mala relación en su pareja? Es necesario que cada uno pueda tomar su parte, reflexionar. ¿Por qué motivo? Porque vamos a buscar esa comprensión, esa tolerancia. Qué lindo es vivir en familia y qué importante, estimados padres, que sus hijos, que nuestros hijos, ellos puedan ser felices también por ver la felicidad que hay en nosotros. Vamos a buscar esa comprensión, vamos a buscar esa forma de ayudarnos, vamos a buscar la ayuda de Dios, porque el Señor tiene el poder total, absoluto, para transformar todas esas fricciones que hay en la familia. La palabra del Señor dice que Dios es el que hace volver el amor de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, entre las parejas. Dios es el que hace volver ese amor. Y qué importante, estimado esposo, que usted empiece a ver todas esas buenas virtudes que hay en su esposa, y usted, esposa, igualmente en su esposo. Qué importante que usted empiece a desear, como dice la palabra, le dice al hombre: alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Y a la mujer le dice: y tu deseo será para tu marido. Oh, qué bonito es que la relación de la pareja sea precisamente aquel trampolín que le va a dar esa ayuda a nuestros hijos para que sean niños felices, adolescentes felices, jóvenes felices, y que sean futuros padres que puedan llevar adelante su hogar en base al ejemplo que usted y yo le pusimos. Así que les animamos, busque la manera de reconciliarse con su pareja, pero sí le decimos algo rapidito: no entable una buena relación por sus hijos. No lo haga por sus hijos, porque si usted busca la reconciliación por sus hijos, usted está cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo por amor. Busque la reconciliación con su pareja
porque realmente hay amor en ustedes, están enamorados el uno del otro. Y entonces de esa manera ustedes van a poder aportar una felicidad para sus hijos. Pero ¿de qué les sirve a ustedes unirse de que, bueno, yo me mantengo unido a mi esposo, a mi esposa por mis hijos? Pero usted está siendo infeliz. Usted está llevando una vida desdichada. Entonces eso no es lo correcto, porque desde ese punto de vista usted no puede hacer felices a sus hijos, porque usted le está ofreciendo una mercancía falsa que no existe. Pero cuando existe el verdadero amor, oiga, eso es lindísimo. Qué hermoso que nuestros niños, nuestros hijos, puedan hacerse a la par de cuando está el papá dándole un abrazo a la mamá, cuando andan juntos, agarrados de la mano, todos en la casa. Oiga, eso es algo tan hermoso. Entonces, esa separación que va a producir ese camino sin retorno, sí le podemos dar un retorno positivo si nosotros tomamos una decisión de hacer las cosas correctas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, estimados radioyentes, y de seguro que creemos que el Señor les va a bendecir en una manera especial. Excelente, Pastor Ricardo, de verdad que muy buena su intervención. Y yo creo que hay algunas cositas que todavía de repente hay algunas personas que quieren aclarar. Y quiero aprovechar porque de seguro hay muchas personas que quieren hablar directamente con la licenciada Alicia. Búsquese un papelito y anote rapidito, vamos, rapidito. Ahí va. 6619-7413, 6619-7413, o también las redes sociales en @emocionessuperadas. Ahí puede comunicarse usted con la licenciada Martínez, que de paso aprovechamos para preguntarle, licenciada, ¿hay algunas cositas que usted quisiera agregar en este momento? Sí, claro que sí. Yo creo que también es importante mencionarle a nuestros adolescentes, porque si bien es cierto, hemos hablado mucho de los papás, lo que pueden hacer, pero ¿qué pasa si en un momento dado los papás tal vez por estar en el medio del conflicto no están tan pendientes de los adolescentes, que es lo que muchas veces pasa, ni de los niños, ¿no? Y hacemos caso omiso a eso, pensando que ellos están bien porque ellos siguen, según nosotros, llevando una vida normal. Pero a ti, adolescentes que me estás escuchando, o a ti, familiar, hermano, primo, amigo, que me estás escuchando y conoces un adolescente que de repente está atravesando por este momento difícil, o a un niño, si puedes acercarte, hablarle, preguntar, no tienes que decirle nada, simplemente escuchar y simplemente decir, mira, vamos a buscar ayuda, vamos a contarle a un adulto que de repente consideren con el cual se puede hablar esto que te está pasando, esto que estás sintiendo, porque detrás de todo ese dolor en un adolescente hay muchísimas veces el deseo de mejor terminar con su vida. Es muy común en la consulta que usted pregunte, muchas veces has pensado que sería mejor no estar vivo, y que ellos digan enseguida sí. Y luego de esa pregunta, uno le pregunta, ¿has pensado en suicidarte? Porque uno tiene que hacer la pregunta, forma parte del abordaje, y muchas veces te dicen que sí. Tal vez donde más se quedan es cuando pregunta, ¿has pensado cómo hacerlo? A veces te dicen no, pero otras veces sí te dicen sí. Y si te dicen, bueno, he pensado hacerlo ahorcándome, eso es muy fácil hacerlo. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, y esta parte de contención emocional no necesariamente tiene que ser un psicólogo que la pueda hacer, y es simplemente escuchar y poder identificar cuando un adolescente corre riesgo, y también un niño, cuando un niño corre riesgo. Hace unos días vi una noticia donde una niña estaba intentando aquí tirarse de un puente. Entonces, cuidado, a veces estamos pensando que eso ocurre en otro país, que eso no ocurre en nuestro país. Sí ocurre, es muy común y hay que prestarle atención. Así que debemos estar todos alertas a ese adolescente, a ese amigo de repente que sabe algo le está pasando. Porque resulta que todos podemos hacer algo, no necesitamos quedarnos callados, y también por ese niño que está atravesando por ese dolor. Con el simple hecho de darle mucho cariño, mucho amor, de decirle que usted está allí, de que escuche una voz de aliento, es importante. Pero sobre todo lo más importante es que él sepa que está el amor de Dios, que nunca le va a fallar,
que nunca lo va a dejar, que no se va a sentir abandonado, pero necesita de alguien que le hable de eso. Yo pienso que para eso estamos todos nosotros aquí, para darle esa voz de aliento y decirle, sabes, hay un papá que no te va a fallar, porque nosotros los papás muchas veces nos equivocamos, no somos perfectos, y eso es una realidad que nuestros hijos tienen que saber, pero hay un papá que no se equivoca y que los ama y que siempre va a estar allí para ellos. Así que creo que dejarlos con ese pensamiento de que es importante que estemos pendientes y de que no demos por hecho de que, bueno, sus papás tienen que resolver eso. Tal vez muchas veces sus papás no van a estar centrados en qué es lo que hay que resolver, sino en la lucha, y no están pendientes de los hijos. Así que nada, a prestar atención y a brindar ese apoyo que muchas veces otra persona necesita. Excelente, creo que era necesario. 66197413, @emociones superadas. Queremos agradecer primero que nada a nuestro Dios Todopoderoso, a todos los oyentes que en cada programa están en sintonía, a los colaboradores, a los que oran por este programa, a aquellos que defienden la causa de la familia, a la licenciada Alicia Martínez, al pastor Ricardo Mayorga, CR Media, Manuel Castillo. Dios me les bendiga.